En Juan capítulo 8, hermanos queridos y hermanas, espero que se encuentren bien. En Juan capítulo 8 el Señor reconoce a los judíos de dos maneras. Los reconoce, sí, como judíos del linaje de Abraham en la carne, repito esto, del linaje de Abraham en la carne. O sea, el Señor Jesucristo los reconoce como que son del linaje de Abraham en la carne. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor también ahí los llama hijos del diablo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta aparente contradicción? Porque la palabra de Dios no tiene contradicción. La palabra de Dios no tiene contradicciones, hermanos. Y las que aparentes contradicciones o que puedan aparecer como aparentes contradicciones, las vamos a contestar con la misma escritura. Recuerden, hermanos, antes de entrar en profundidad con este estudio sobre la sinagoga de Satanás, ¿quiénes son estos judíos, ¿no?, a los que el Señor en el mensaje a Filadelfia los llama sinagoga de Satanás? Bueno, lo vamos a contar. La respuesta la tenemos en las Escrituras. Cuando nosotros trazamos bien la palabra de verdad, la palabra de Dios nos contesta todas y nos aclara todas las supuestas y o aparentes contradicciones que la palabra de Dios pudiera tener. El problema es que gran parte del evangelicalismo no traza bien la palabra. Y a colación de esto han salido miles y miles y miles de falsas doctrinas. Bien, entonces voy a recordar tres principios que ya también en videos anteriores a este muchas veces les recordé, de cuáles son principios básicos para el estudio de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, un principio básico de la Sagrada, para el buen estudio de las Sagradas Escrituras y para el buen trazamiento de la Sagrada Escritura es el saber dividir bien la palabra de verdad, ¿no? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que para ser un obrero aprobado por Dios, no por los hombres, tiene que trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto de trazar bien la palabra de verdad? En nuestras Biblias en español, donde está la palabra trazar, la palabra en el texto original griego para trazar, denota y significa dividir bien la palabra de verdad. Es decir, que cada tema de la Biblia y cada cosa de la palabra tiene que estar en sintonía y en sincronización con cada tema de la palabra de Dios con el que esté hablando, ¿no es cierto? Nosotros acá vamos a tratar de ver por qué el Señor, en esta aparente contradicción de que reconoce a los judíos que lo interpelaban, los reconoce como linaje de Abraham en la carne, tenga siempre presente esto. Pero después, ¿por qué después en el Evangelio de Juan 8, verso 44, a su vez los llama hijos del diablo? Bueno, lo vamos a contestar por el único medio que lo tenemos que hacer, que es por la palabra de Dios. Vamos a trazar bien la palabra de verdad. Entonces, el primer principio para estudiar e interpretar la palabra de Dios correctamente es que la Escritura se interpreta a sí misma con la Escritura. No hace falta opiniones personales, ni esto que gran parte de mucha gente dice, a mí me parece que esto se refiere a esto, o yo pienso que esto es esto. No. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que siguen este canal, el principio fundamental para interpretar bien la Sagrada Escritura es que la misma Escritura se interpreta con la Escritura. Acá no hay ni yo pienso ni yo creo. Es Escritura con Escritura, uniendo textos que hablan de un mismo tema, los unimos
como dos piezas, como si estuviésemos uniendo piezas de un rompecabezas, y ahí podemos ver claro un tema que a lo mejor en un lugar de la Biblia no está muy claro, bueno, se aclara con otro texto de la misma Biblia, se unen y vemos el cuadro completo y podemos interpretar ahí qué significa en realidad, de qué está hablando en realidad el escritor de ese libro de la Escritura. En este caso particular, nosotros hoy vamos a tratar de dilucidar quiénes son los que forman parte, quiénes son estos judíos que forman parte de lo que se denomina la sinagoga de Satanás, ¿no? Vamos entonces primero, yo voy a empezar con esto, hermanos. Repito, hermanos, 3 principios para el estudio e interpretación correcta de las Escrituras. El primero es que la Escritura no es de interpretación privada, lo que les decía recién, ¿no? En esto de que la Escritura no es de interpretación privada, esto lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, que tenemos que tener en cuenta que los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Punto 1. La interpretación no es la Escritura no es de interpretación privada. Punto 2, hermanos, las Escrituras, lo que les decía otra vez, reitero, las Escrituras se interpretan con las mismas Escrituras. Donde un texto no es muy claro, se responde con otro texto que aclara. Y punto 3, se debe también separar bien las cosas. Esto que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que yo les mencionaba recién, que ustedes lo pueden leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Dice, he aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Bueno, acá está. He aquí, dice el Señor, que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Bueno, acá está, hermano. El mismo Señor Jesucristo, dándole el mensaje al apóstol Juan sobre la iglesia de Filadelfia, le dice, he aquí entrego a algunos, vuelvo a leer, he aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son. Me voy a detener acá. ¿Por qué? Porque esto, fíjese usted que después cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a ir ya para ahí, ¿por qué el Señor dice que entrega a algunos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero no lo son? Bueno, esto lo vamos a aclarar ahora acá. Fíjense que el Señor, como les dije al principio, el Señor reconoce a los judíos como linaje de Abraham en la carne. Resalto esto, ¿no? De en la carne, lo resalto. En la carne. Fíjense, Juan, vamos a ir al capítulo 8 de Juan, desde el verso 39 al 59. Empezamos, dice, fíjense qué curioso que acá en mi Biblia, esta porción del Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, versículos 39 al 59, el subtítulo que tengo yo acá es Los hijos del diablo. Fíjense, y el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 3, que les leí recién, dice, he aquí yo entrego a algunos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero no lo son, sino que mienten. Bueno, ahora van a entender con este texto de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 59, quiénes son estos judíos que dicen ser judíos pero no lo son. Porque empezamos, ¿no, hermano? Versículo 39. Respondieron, o sea, los judíos, están acá teniendo una discusión con el Señor, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Los judíos que no creían en él,
Atención acá, ¿se acuerdan que yo porque este video va a estar conectado con los dos anteriores, ¿no? Donde yo les digo cuál es el verdadero Israel de Dios a la luz de lo que la misma Escritura nos dice que es el Israel de Dios. Bueno, acá los judíos le dicen, nuestro padre es Abraham, ¿no? Le dice, pero el Señor les contesta, si ustedes fueran hijos verdaderos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora, le sigue diciendo el Señor, procuráis matarme a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Recuerde que el Señor reconoce a estos judíos como linaje de Abraham en la carne. Pero ya después, más adelante, vamos a ver también, por lo que el Espíritu Santo inspiró a escribir al apóstol Pablo, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, quiénes son los verdaderos judíos que son hijos de Abraham. Que yo algo de esto he estado hablando en los dos videos anteriores sobre cuál es el Israel de Dios, que los puede ir a ver otra vez, ¿no? Versículo 41 dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre, le dijo el Señor Jesucristo. Y le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amarían, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Es decir, acá el Señor les está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que yo hablo? Dice, porque ustedes, porque no pueden oír mi palabra, porque el Señor hablaba palabras del Espíritu, hermanos. Palabras espirituales hablaba el Señor Jesucristo. Y estos judíos, como no creían en Él, el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos. Ellos eran linaje de Abraham, sí, en la carne, el Señor lo reconoce, pero también les dice, pero si ustedes fuesen hijos verdaderos de Abraham, realmente podrían entender mi lenguaje y también me amarían. Seguimos, hermanos, versículo 44, y atención acá a lo que les dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Bueno, acá está, ¿no, hermanos? Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esto no pueden oírlas ustedes, porque no son de Dios. Bueno, acá lo vemos, ¿no, hermano? Hemos leído acá desde el versículo 39 del capítulo 8 del Evangelio de Juan hasta el 47. Tenemos que seguir al 59, hasta el 59. Versículo 48. Pero antes de seguir, hermanos, quiero decirlo, ¿no? Acá el Señor Jesucristo da una clave, hermanos. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso ustedes no las pueden oír, porque no son de Dios. El que no es de Dios, sea judío o sea gentil, el que no es de Dios nunca va a entender el lenguaje del Señor. Y el Señor acá le está hablando a los judíos en un lenguaje espiritual, no de la carne. Por eso el Señor, ahora lo vamos a ver, en un momento cuando ellos le dicen, nosotros hijos, un padre tenemos, dice, nosotros somos hijos, somos linaje de Abraham. Y el Señor le dice, sí, ustedes, yo sé que ustedes son linaje de Abraham. Bueno, ahora lo vamos a ver, versículo 48. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Y Jesús respondió, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Fíjense que el Señor de continuo les está hablando en un lenguaje espiritual. Por eso el Señor, por ejemplo, en el versículo 43 de este Evangelio de Juan capítulo 8, les dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Y no lo podían entender. ¿Por qué, hermanos? Primero porque no creían que Jesús era el Mesías, estos judíos. Y el Señor le estaba hablando pura lengua espiritual.
Sí, ellos eran linaje de Abraham en la carne, pero el verdadero linaje de Abraham, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, Pablo dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, no la de la carne. Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. ¿Se dan cuenta por qué estos judíos, y por qué el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Acá tenemos quiénes son los judíos de la sinagoga de Satanás. Los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Porque para recibir el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, primero se debe creer que Jesús es un judío debe creer que Jesús es su verdadero Mesías. Y estos judíos no creían en él. Dice versículo 49. Bueno, perdón. Versículo 51. Vuelve a decir el Señor, ¿no? Si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Los judíos entonces le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que ustedes dicen que es nuestro Dios. Y no lo habéis conocido, les dice el Señor Jesucristo a estos judíos, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, mentiroso, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Y entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, presten atención acá, hermanos, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Atención con ese yo soy, hermanos. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, que Él es el gran yo soy, que también le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Vaya a Éxodo 3:14 y usted va a ver cómo se le presenta el Señor a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, ¿qué le diré al faraón y qué le diré al pueblo que me envía? ¿Quién me envía? Y el Señor, desde la zarza ardiendo, le responde a Moisés, así le dirás al pueblo y al faraón, yo soy es el que te envía. Bueno, los judíos entendían esto, acá lo entendieron, cuando el Señor Jesucristo les dice, de cierto les digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Los judíos ahí entendieron esto, porque ellos enseguida asociaron con el texto de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Bueno, hermanos, acá tenemos la respuesta entonces, uniendo lo que el Señor dice en Apocalipsis, capítulo 3, ¿no? Que les leí recién, Apocalipsis capítulo 3, ya les digo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, unimos esta palabra que el Señor le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, vamos a encontrar la respuesta a qué se refiere con la sinagoga de Satanás, el Señor, y a los que dicen ser judíos pero no lo son porque mienten. La respuesta a esto que dice el Señor en Apocalipsis 3:9 la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 59. Bien, ¿qué les dice entonces? ¿Qué sacamos en limpio de esto de recién, hermanos? Vamos a ir acá, los apuntes, hermanos. ¿Qué pasa acá entonces, hermanos? ¿Qué es lo que me va a decir lo que es un judío de verdad? Volvamos acá. Estos judíos que decían ser linaje de Abraham,
el Señor los reconoce, les dice, sí, ustedes son linaje de Abraham, pero sin embargo no pueden oír lo que yo les hablo, no lo pueden entender, no pueden entender mi lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos, al negar que Jesús era el Mesías, no tenían el Espíritu Santo. Al contrario, ellos contendían contra el Señor Jesucristo. Blasfemaban contra Él, lo insultaban, lo combatían. Sí, en la carne, pero Pablo dice, fíjese, vamos a ir ahora a lo que Pablo dice que es un verdadero judío. Vamos a ir, ¿qué es ser un judío de verdad? Veamos Romanos, hermanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice Pablo, porque no es judío, acá también va a entender lo que el Señor le hablaba a los judíos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versos 39 al 59. Esta palabra que dice Pablo está conectada con ese texto del Evangelio de Juan, 8, 39 al 59, y también está conectada, las tres juntas están conectadas, y nos va mostrando el cuadro completo de qué es ser un verdadero judío, que es ser un verdadero hijo de Abraham. Dice Pablo, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, o sea, en lo espiritual, en el espíritu. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto dice Pablo. Entonces, juntando estos tres textos, hermanos, juntos, como tres piezas de rompecabezas, vemos el cuadro completo acerca de quiénes son los judíos que el Señor llama que son sinagoga de Satanás. Los que niegan y los que no creen que Jesús es el Mesías. Por eso yo les decía, ya para ir terminando, por eso yo les decía que este Israel de hoy, que tanto se le cae la baba a gran parte del evangelicalismo y lo idolatran, este Israel de hoy, en gran manera, en gran parte, no es el Israel de Dios, porque Israel hoy sigue negando y sigue rechazando a Jesucristo como su Mesías, porque ellos todo lo ven por la carne, mientras que Pablo acá dice que el verdadero judío no lo es exteriormente, sino interiormente. Y dice que la verdadera circuncisión no es la de la carne, no es la que se le hace en el prepucio al bebé recién nacido. La verdadera circuncisión, dice Pablo acá, en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, es la del corazón. La verdadera circuncisión es en espíritu, no en letra. Cuando Pablo habla de la letra, habla de la ley, ¿no? Entiéndase esto, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces, ¿quiénes son los judíos que forman parte de la sinagoga de Satanás? Hermanos, hermanas y amigos que ven este canal, o sigan este canal. Acá tenemos la respuesta. Son los judíos que no han nacido del agua y del espíritu. ¿Por qué no han nacido del agua y del espíritu? Porque no creen que Jesús es el Mesías. Y si no creen que Jesús es el Mesías, porque no creen en el Evangelio de Jesucristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 a 14, no pueden recibir el sello y el bautismo del Espíritu Santo. Que es el que nos hace y nos enseña a entender claramente las palabras del Señor. El Señor le hablaba palabras espirituales, mientras que los judíos seguían en la letra, el Señor le hablaba en el espíritu. Por eso le decía, nosotros somos linaje de Abraham. El Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, porque ellos no hacían las obras de Abraham.
¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Entre tanto, Abraham había visto que Dios iba a enviar a un Salvador, y este era Jesucristo, y el Señor le dice acá, Abraham vio mi día y se gozó y se alegró, pero ustedes no. Ellos lo rechazaban. Mira, hermano, la palabra con la palabra da todas las respuestas. Es impresionante. Tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios. Tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios. Recuerde los 3 principios que yo al principio de este video les doy de cómo se debe estudiar la Sagrada Escritura para llegar a una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Recuerde que la Escritura no es de interpretación privada. En esto de que la Escritura no es de interpretación privada, debe entenderse que no es yo creo que esto es así o yo pienso, no. No es así, hermanos. Y recuerde el segundo principio, que donde un texto bíblico no es muy claro, se aclara con otro texto de la misma Escritura. Muy bien, hermanos. Hemos entonces llegado a la conclusión de cuál es el verdadero Israel de Dios. Este video también se acopla, hermanos, a los 2 videos anteriores, parte 1 y parte 2, de cuál es el verdadero Israel de Dios. Este también encaja ahí, son estos 3 videos, los 2 anteriores más este, que yo ahora en un rato voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. La sinagoga de Satanás son todos los judíos que rechazan y que no creen que Jesús es el Mesías. El Israel de hoy, en gran parte, no es el Israel de Dios, porque ellos rechazan al Mesías. ¿Cuál va a ser entonces? Recuerdo esto. Entonces, Dios tiene un remanente dentro del pueblo de Israel que va a creer que Jesús es el Mesías, que los va a tratar durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Él ahí va a escoger a este remanente del pueblo de Israel, y ese va a ser el Israel de Dios. Muchos deben preguntar, sí, pero hoy hay judíos que creen que Jesús es el Mesías. Son judíos mesiánicos. No son judíos mesiánicos. Los judíos que hoy creen en que Jesús es el Mesías son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo escribe en sus epístolas de que hoy ya en la iglesia no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. O sea que los judíos mal llamados mesiánicos que hoy creen que Jesús es el Mesías son parte de la iglesia, no son judíos mesiánicos. Y los judíos que van a creer una vez que la iglesia sea quitada por medio del arrebatamiento de la tierra, esos van a ser también llamados y escogidos por Dios mismo a través de la predicación de los 144.000 judíos, a través de la predicación de los 2 testigos, y ese va a ser el Israel de Dios. Y se va a cumplir las palabras que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 11, ¿no? Pablo dice en Romanos 11, hermanos. Romanos 11. Durante el periodo de tribulación y gran tribulación, dice, también conocido como el tiempo de angustia de Jacob, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, hoy, el Israel de hoy, hay un endurecimiento que no les permite todavía reconocer que Jesús es el Mesías. Hay un remanente que también está hoy todavía dentro de este endurecimiento. Dice, y Pablo sigue diciendo, y así todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, en todo Israel será salvo, no está hablando de toda la nación.
Está hablando de ese remanente que durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, que durante ese periodo también conocido como el tiempo de angustia de Jacob, que se está acercando, el Señor va a escoger a un remanente de la nación de Israel. Y ese va a ser el nuevo Israel, el Israel de Dios, del que también habla Pablo, ¿no? Pablo habla también del Israel de Dios en Gálatas, hermanos, en la carta a los Gálatas. En fin, hermanos, bueno, ha quedado entonces aclarado el tema de cuál es el Israel de Dios. Este Israel de hoy que tanto idolatra el evangelicalismo actual no es el Israel de Dios. El Israel de Dios, o sea, la característica del Israel de Dios son judíos que creen que Jesús es el Mesías. Tiene que quedar claro esto, hermanos. Ese es el verdadero Israel de Dios. Judíos que creen que Jesús es el Mesías, y por lo tanto que nacen de agua y del Espíritu, y que reciben, al oír el Evangelio y creerlo, recibieron también el sello del Espíritu Santo. Ese es el Israel de Dios, hermanos. Ese es el remanente, va a ser un remanente también. Así como nosotros la iglesia somos un remanente entre los gentiles, que por la gracia de Dios hemos sido llamados y escogidos, así también va a pasar con el pueblo de Israel, hermanos. No va a ser salva toda la nación, sino un remanente que el Señor ya tiene hoy y que va a terminar de completar durante el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Les mando un cálido abrazo, hermanos. Estaremos viendo en un próximo video de este canal que hemos dado y rebautizado Palabras de Vida Eterna. Les pido por favor, hermanos, que pongan like, den un like a los videos que subo. Yo el canal mío, les aclaro algo, yo este canal no lo tengo monetizado porque yo no hago mercadería con la palabra de Dios. Así que les pido por favor que den un like a los videos, porque cuanto más like